la quiere ver posteriormente, pues la voy a subir a la plataforma. Bien, el costo de capital. ¿Sí ven la diapositiva? Sí. Ok. ¿Qué es el costo de capital? El costo de capital es un concepto financiero de suma importancia, pues constituye un vínculo esencial entre las decisiones de inversión a largo plazo de la empresa y la inversión de los propietarios. Se trata, en efecto, de un número mágico para para decidir si una inversión es aceptable o no. Se puede definir como la tasa de rendimiento que debe ser percibida por un inversionista sobre su inversión proyectada. Si se mantiene el riesgo constante, la aplicación de proyectos con una tasa de rendimiento por encima del costo de capital, se incrementará el valor de la empresa y viceversa, es decir, disminuirá el valor de la empresa si el costo de capital está por encima del rendimiento esperado en un proyecto de inversión. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es el costo de capital? ¿Quién me puede decir? ¿Quién nos ejemplifica este concepto que aparece aquí? Con sus palabras, ¿qué es el costo de capital? Es lo que invierte, pues no sé, un propietario, es el inicio con el cual va a empezar un negocio. Es lo que invierte o con lo que se va a comenzar un negocio. Bueno, el costo de capital es una tasa, es un número, Juan Manuel. Ok, De lo que tú me hablas a lo mejor es del monto de inversión, ¿sí? Eh, ok, ok. el costo de capital es, es un, es un número, dice aquí el autor, es un número mágico. Bueno, pues es un número expresado en porcentaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese lo vamos a comparar con el rendimiento. Si el rendimiento del proyecto esperado es del 12% y el costo del capital, es decir, el costo de llevar a cabo ese proyecto es del 10, significa que el rendimiento del 12 supera el 10 del costo de capital. Por lo tanto, ese proyecto incrementará el valor de la empresa o incrementará el valor de quien lo realice, ¿no? Es un proyecto aceptado. Sin embargo, si el costo de capital es superior al 12% que se espera en ese proyecto, que puede ser 15, 16, 18%, cualquier número superior al 12, pues entonces decimos, ese proyecto no tiene la rentabilidad adecuada, es demasiado riesgoso y además se puede caer en una pérdida no importante, porque ni siquiera cubre el costo de capital. Cuando el costo de capital es igual al rendimiento esperado, pues se puede tomar la decisión de que se lleve a cabo el proyecto, ¿no? Al fin y al cabo sí se cubre el costo de capital. ¿En cuánto tiempo se cubrirá el costo? Bueno, pues si hay un incremento en el rendimiento conforme pase el tiempo y el costo de capital no crece igual, bueno, pues puede ser la decisión acertada, darle el sí al proyecto. El costo de capital es un número, es un porcentaje que nos va a permitir saber si el proyecto al que nosotros estamos refiriéndonos es viable o es factible desde el punto de vista financiero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las fuentes de capital a largo plazo, ¿sí?, provienen de diferentes partes. Decimos que existen 4 fuentes básicas de fondos a largo plazo para la empresa. Los pasivos a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas. Si nosotros vemos el balance general, nosotros podemos ver que de la parte derecha
se encuentran esas fuentes de capital a largo plazo. Pasivos a largo plazo y lo que son las aportaciones de capital. Acciones preferentes, acciones comunes o bien utilidades retenidas, es decir, la reinversión de las utilidades. Esas son fuentes de financiamiento y estas fuentes de financiamiento o usarlas implican un costo. Ese costo se conoce como costo de capital. ¿Sí? ¿Qué tanto me va a costar o cuál es el costo que tengo que pagar por ese financiamiento del proyecto que yo pretendo arrancar? Si el rendimiento esperado del proyecto supera el costo de capital, pues entonces el proyecto es factible. Si no es así, pues entonces hay que desechar ese proyecto o bien buscar otras formas de financiamiento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se determina el costo de capital de estos diferentes instrumentos de financiamiento. Los pasivos a largo plazo generalmente que son otorgados por instituciones financieras, pues está muy específico lo que es el costo de capital, ¿no? Te dicen cuál es el interés que vas a pagar y si ese es la única fuente, pues lo tomas y ya dices, ¿sabes qué? Pues voy a pagar tanto por este financiamiento, ya sabes cuánto es. Sin embargo, cuando se trata de acciones preferentes o acciones comunes e igual de utilidades retenidas, pues hay que saber cómo medimos ese costo. El costo de las acciones preferentes, el costo de las acciones comunes. Primeramente veamos cómo se mide el costo de las acciones preferentes. Las acciones preferentes, como ustedes saben, representan un tipo especial de interés sobre la propiedad de la empresa. Los accionistas preferentes deben recibir sus dividendos establecidos antes de la distribución de cualquier utilidad a los accionistas comunes. Como las acciones preferentes constituyen una forma de propiedad, se espera que los ingresos provenientes de su venta sean mantenidos durante un periodo infinito. Por eso se habla de largo plazo. La mayor parte de los dividendos de las acciones preferentes son establecidos como un monto en unidades monetarias, X unidades monetarias por año. Pueden ser pesos, dólares, dependiendo de en dónde se encuentre esta empresa. Sin embargo, hay también dividendos que se establecen como una tasa porcentual, ¿sí? Garantizan un rendimiento, en otras palabras. Ese rendimiento puede medirse en pesos o puede medirse en porcentaje. El costo de las acciones preferentes lo vamos a entender con la denominación K sub P. K es costo de capital y la P pues significa que son acciones preferentes. Se calcula al dividir los dividendos anuales de este tipo de acciones, que los vamos a identificar como D mayúscula sub P, entre los valores netos de realización procedentes de su venta, N sub P, es decir, el costo de emisión y venta. Así la fórmula para calcular el costo de las acciones preferentes, que es K sub P, es igual al resultado de dividir los dividendos anuales de las acciones preferentes D sub P sobre N sub P. Ejemplo, se emiten acciones preferentes con un dividendo del 10% anual. El costo de la deuda a largo plazo en el mercado es del 5.6%. Se espera vender las acciones en su valor nominal de 87 pesos por acción. Y se estima que el costo de emisión y venta es de 5 pesos por acción. La pregunta es, ¿cuál es el costo de las acciones preferentes? ¿Qué deuda resulta más atractiva para la empresa emisora de las acciones preferentes? ¿Cómo que qué deuda? Bueno, pues emitir acciones preferentes o contratar deuda a largo plazo, que en el mercado tiene un costo de 5.6% anual. ¿Cómo hacemos el cálculo del costo de las acciones preferentes? El dividendo
anual de las acciones preferentes de la cual hablamos nos dice que es del 10%. Entonces, si el precio de la acción es de 87 pesos, su valor nominal, pues el 10% de este son 8.7, ¿verdad? Y el valor proveniente de la venta de esta acción, que es NP, es igual al valor nominal más el costo de emisión y venta. Es decir, 87 pesos más 5 pesos que va a costar vender cada acción. Se van a recibir 87 pesos, pero se van a gastar 5 pesos, ¿sí? Como parte de comisiones en el momento de la venta. Entonces, NP va a ser igual a 82. ¿Cómo calculamos el costo de las acciones preferentes? Pues dividimos 8.7 entre 82. Y nos da .106, que multiplicado por 100 es 10.6%. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta a las dos preguntas? ¿Cuál es el costo de las acciones preferentes? Pues 10.6%. ¿Qué deuda resulta más atractiva para la empresa emisora de las acciones preferentes? Pues es más atractiva la deuda de largo plazo que la emisión de acciones. La deuda es del 5.6. En cambio, emitir acciones preferentes con esas condiciones es 10.6. Es más barato contratar deuda a largo plazo, ¿verdad? ¿Está claro el ejercicio? Sí, profe. Ok, el costo de las acciones comunes. Las acciones comunes son aquellas que están en poder de los propietarios reales de una empresa, quienes a su vez son los últimos en recibir cualquier distribución de utilidades o activos. El costo de las acciones comunes es el rendimiento requerido por los inversionistas de mercado sobre las acciones. Existen dos formas de financiamiento a través de estas: utilidades retenidas y nuevas emisiones de acciones comunes. Como primer paso para calcular ambos costos, debe estimarse el costo de capital de las acciones comunes. ¿Sí? Se pueden financiar ciertos proyectos con las utilidades retenidas o emitiendo nuevas acciones. Pero primero hay que calcular el costo, ¿verdad? El costo de ambas. El costo de capital de las acciones comunes es la tasa a la cual los inversionistas descuentan los dividendos esperados de la empresa a fin de determinar el valor de sus acciones. El método para medir el costo de capital de las acciones comunes se conoce como el modelo de evaluación de crecimiento constante. Aquí vamos a incluir una tasa de crecimiento. Se basa en la premisa en que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros que se espera proporcione esta a lo largo de un periodo infinito. Si ustedes ven la fórmula que aparece ahí, P0 es igual a D1 sobre KS menos G. Esa es una fórmula de un valor presente, ¿verdad? Están descontando D1 con un denominador compuesto por el costo de capital y la tasa constante de crecimiento de los dividendos. Así, P0 significa el valor de la acción común. Es el valor de las acciones comunes. D1 son los dividendos esperados por acción al final del año 1. K, su vez, es el rendimiento requerido sobre las acciones. Y G es la tasa constante de crecimiento de los dividendos. Al resolver la ecuación anterior para despejar KS, se obtiene la fórmula para determinar el costo de capital de las acciones comunes. KS, que si vemos la fórmula anterior, está dentro de este paréntesis y y en el denominador, pues despejarla se requiere un tratamiento simplemente algebraico, ¿no? Pasa del lado izquierdo todo lo que está dentro del paréntesis y el P0 está multiplicando, pasa dividiendo. Y va a ser D1 sobre P0 es igual a KS menos G. Para dejar KS sola, pues la G está restando y pasa sumando.
que es lo que tenemos nosotros en la siguiente fórmula, que es la que está aquí. KS es igual a D1 sobre P0 más G. Despejamos KS de la fórmula anterior. Esta es la fórmula que se utiliza para medir el costo de capital de las acciones preferentes. Ejemplo. Determinar el costo de capital de acciones comunes en el ejemplo. El valor de mercado P0 de sus acciones comunes es de 50 pesos por unidad. La empresa espera pagar un dividendo de 4 pesos al final del año siguiente, en el 2021. Los dividendos pagados sobre las acciones en circulación durante los últimos 6 años anteriores fueron los siguientes: 3.80 en el 15, 3.62 en el 16, 3.47 en el 17, 3.33 en el 18, 3.2 en el 19 y 2.97 en el 20. Para el año 21 se esperan 4 pesos. Ni 3.80, ni 3.62, ni 2.97, sino que 4. ¿Cómo solucionamos este problema? Determinamos la tasa de crecimiento de los dividendos en 6 años. En la tabla de factor de interés del valor presente, que lo ven ustedes en matemáticas financieras, 2.97, que es el año del 2020, entre 3.8, que es el del 2015, me da un factor de 0.7815. ¿Sí? Este factor 0.7815 en las tablas aparece entre el 4 y el 5%. ¿Sí? Ahí en las tablas financieras va a aparecer entre el 4 y el 5%, el 0.7815. Entonces vamos a tomar el 5, ¿sí? No hay que ser tan relajados, ¿no? Vamos a asumir un costo del 5%, el más alto. Bueno, sustituyendo esto en la ecuación del costo de capital, del costo de las acciones comunes, pues yo hago 4, que es el dividendo esperado, que es 4 pesos, entre 50, que es el precio de la acción, más, ¿sí? La tasa de crecimiento de los rendimientos, que es 5. 4 entre 50 más 5 me dice que es el 13%. ¿Sí? Aquí sería 0.8 más 0.5, aquí sería 0.05, ¿verdad? Déjenme ponerlo, 0.05. 4 entre 50 es 0.08. ¿Sí? 0.08 más 0.05 es 0.13. Eso equivale al 13%. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Esa sería la forma de... Maestro, sí. Una pregunta. Si en dado caso que tomemos el 4%, que no nos estaría dando la misma cantidad o nos estaríamos pasando. Sería 12, ¿no? Si tomas 4 es 8 y 4 son 12, te da un costo de capital del 12%. Por eso el factor es entre 4 y 5. No va a ser 5 porque es menor que 5 y no va a ser 4, es mayor que 4. Entonces el factor va a caer entre 4 y 5. Si tomamos el menor, el 4, diríamos que el costo de capital es del 12. Pues vamos a tomar el 5, el más alto, para que nuestro costo de capital sea más duro, ¿no? Sea más exigente. Y ese sería el 13%. ¿Sí? Ah, ok. Sí, muy bien. Sí, porque si yo digo, ¿cuánto va a ser tu costo de capital? Y dices tú, bueno, pues barato, le voy a poner el 7%. Pero en realidad puede ser como el 12 o 10. Y tú dices, no, el 7. Pues te vas a quedar muy corta, ¿no? Lo mejor es irte a lo más alto para que no haya después, pues una pérdida, ¿sí? Es mejor saber o irte un poquito arriba de la realidad del costo de capital. Bueno, ¿cómo calculamos el costo de capital promedio ponderado, que es parte del ejercicio que nosotros o que ustedes van a hacer en la actividad? Este indicador refleja en promedio
el costo del financiamiento a largo plazo de la empresa, lo que se traduciría como el costo de capital total a largo plazo. Su cálculo se realiza una vez determinados los costos de las fuentes específicas de financiamiento, es decir, multiplicando el costo específico de cada fuente de financiamiento por su proporción en la estructura de capital de la empresa, para luego sumar los valores ponderados, que va a ser K sub A, es decir, el costo de capital promedio ponderado. ¿Sí? Esta estimación no es difícil, no es complicada, puesto que nosotros ya vamos o debemos de tener KI, ¿sí? Si nosotros tomáramos los datos de los ejercicios que hicimos con anterioridad, el costo de financiamiento de largo plazo sería 5.6, en el entendido de que se van a tomar financiamientos de diferentes fuentes. Sí queda claro. Si fuera a tomar el financiamiento de una sola fuente, pues no necesito calcular el costo de capital promedio ponderado. Pero si yo voy a tomar financiamientos de un banco que me cobra un interés, de emitir acciones preferentes y luego emitir acciones comunes, pues entonces yo ahí voy a tener diferentes costos de capital. ¿Cuál es el costo de capital promedio ponderado? Simplemente voy a hacer la siguiente operación. El porcentaje, que sería W, el porcentaje del financiamiento que va a hacer o va a provenir del financiamiento a largo plazo. WI es el que va a pagar el costo de capital del financiamiento a largo plazo. WP es el porcentaje del financiamiento que va a provenir de las acciones preferentes. Y WS es el porcentaje del financiamiento que va a provenir de las acciones comunes. Si se fijan, esta W va a estar dada en porcentaje entre 0 y 1, ¿verdad? Y el costo de capital pues está dado también en porcentaje. Al hacer esta multiplicación y luego la suma, pues voy a obtener un costo de capital promedio ponderado. ¿Sí? Aquí dice proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital. Proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital. Proporción de las acciones preferentes en la estructura de capital. Y proporción de las acciones comunes en la estructura de capital. ¿Sí? Si gustan, hacemos un ejemplo rápidamente hipotético, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, sí, profe. Sí, maestro. Muy Sí, maestro. sencillo, vamos a hacerlo. Sí, está bien. Vamos a suponer que tenemos, bueno, en la diapositiva anterior tenemos KI. Vamos a suponer que el financiamiento a largo plazo por medio de una institución financiera pues cobre el 5.6%, ¿verdad? El costo de capital de la emisión de acciones preferentes, pues vamos a tomarlo como en el ejercicio anterior, que fue, si me recuerdan, déjenme regresarme para ver cuánto calculamos. Acciones comunes 10.6. Aquí estoy tomando el 5.6 de este ejercicio y acá estoy tomando el 10.6, ¿verdad? Entonces 10.6%. Y luego el que proviene de la emisión de acciones comunes, KN, vamos a llamarle así.
es del 13%, ¿verdad? Es el que calculamos Sí. con anterioridad. 13%. Ok. Entonces, ese es el costo por cada uno de los financiamientos. ¿En qué caso utilizaría el costo de capital promedio ponderado? Y digo, bueno, la fuente a largo plazo, o se van a tomar financiamientos de una fuente de largo plazo. Vamos a pensar que el total le ponemos monto de la inversión, ¿qué le ponemos? Algo es hipotético esto, 10 millones de pesos, ¿verdad? Digo, para que valga la pena, si no, pues, ¿para qué hacer un proyecto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 millones de pesos. La fuente de financiamiento a largo plazo, pues vamos a tomar el 60%, ¿sí? De acciones preferentes. ¿Cuánto? Díganme. ¿Qué porcentaje? 20%. 20%. Y de las acciones comunes, entonces, ¿cuánto va a ser? El 20 restante. El 20 restante. Acciones comunes. 20%. ¿Cómo hacemos el cálculo del costo porcentual promedio? Díganme, para irlo escribiendo. El costo de capital promedio ponderado, ¿cómo va a ser? Díganme. Aquí dice WI por KI más WP por KP más WS por KN. W es la proporción de la deuda a largo plazo. WP la proporción de la deuda preferentes y de WN aquí sería, aquí está error, proporción de la deuda de acciones comunes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser aquí la fórmula? ¿Punto qué? El punto 60 punto 60 por el 5.6 por 0.056, ¿verdad? Sí. Más. ¿Sí? ¿Te escuchó? ¿Más qué? Me atoré ahí. Punto 20 por punto 16, ¿verdad? 16. ¿Sí? Más. 10.6. Más. Más el 20. Punto 20. Punto 20 por el 13. Por punto 13. Por punto 13. Si hacen la operación, el resultado va a ser el costo de capital promedio ponderado. ¿Sí? Si no me equivoco, es del 8.08. Ese es el costo de capital promedio ponderado, ¿no? Naturalmente que baja el promedio del 10 y del 13 porque pues el alto porcentaje está en el del 5.6. Si el porcentaje del 5.6 disminuyera y aumentara en alguno de los otros dos fuentes de financiamiento, pues este de costo de capital promedio ponderado aumentaría, ¿no? Se acercaría más al 10 o al 13, dependiendo de en qué parte se obtiene más financiamiento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la forma de calcular el costo de capital promedio ponderado?
¿no? Por mi parte, todo Todo bien. claro, maestro. Gracias. Bueno, en este archivo que estoy modificando, pues voy a subirlo ahí en el aula. El anterior pues no tiene el ejercicio, aunque no creo que les dificulte mucho hacerlo uno, ¿no? Entenderlo, creo que está sencillo. Y pues eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. No sé si tengan preguntas, algún comentario sobre lo visto en esta sesión. Yo sí, profe. La tarea se la vamos a entregar. El problema, por ejemplo, lo vamos a hacer en Excel y lo podemos pegar a Word. Bueno, hacerlo en Excel, pues no sé si te resulte más complicado, ¿no? Yo creo que lo puedes hacer manual y pues le sacas una foto y me lo mandas. O lo haces en Word, así como lo hice yo aquí, y lo mandas junto con las preguntas. Porque no hay mucha dificultad en hacer las operaciones. Son simples suma y multiplicación, ¿verdad? Ah, ok. Está bien. El programa dice, con los mismos datos, ya les da el ejemplo 9.12 de la página 344, con los mismos datos calcula el costo de capital promedio ponderado si la ponderación fuera de la siguiente manera, y te cambia la ponderación. Deuda a largo plazo 47%, acciones preferentes 3%, capital en acciones comunes 50%. Pero para hacerlo, pues necesitas ver el ejemplo 9.12. Con los datos del costo de capital, de la deuda de largo plazo, de las acciones preferentes y de capital en acciones comunes. Y lo escribes ahí, incluso, como te digo, en Word, respondes las preguntas y abajito me haces la solución del problema. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Laura. No, maestro. ¿No? Buenas noches, maestro. Buenas Una noches. pregunta. Yo en la tarea no vi o no me percaté de si lleva conclusión, introducción la tarea. La tarea generalmente lo pide, ¿no? Dice prerequisitos, fecha, límite, incluida portada, respuesta a las preguntas, solución con procedimiento de los problemas y bibliografía. Puede utilizar Excel o Word. Bueno, dice Word de mundo, pero puede ser pues en Word está bien, o sea, no creo que sea necesario. ¿El PowerPoint no es necesario o si también es válido? En PowerPoint, lo que pasa es que los archivos en Word los leo mucho más rápido y ya Word me los abro y con mayor facilidad. Ok, Por maestro. el número de estudiantes, ¿no, Laura? Todo. Sí, ya está Word ahí abierto y nada más le doy clic y me abre los Word muy rápido. En cambio, si me mandan uno en Excel y el otro en PowerPoint y luego en otro en Word y así, pues sí me tarda un poco más para hacer más eficiente la calificación. Ok, maestro, esa era mi duda. Bien. ¿Alguien más? Entonces no lleva introducción y conclusión, ¿verdad, maestro? Sí lleva. Lean las instrucciones. Conclusiones no. No. Dice incluir portada, respuestas y solución, nada más. Y la bibliografía. No viene introducción ni conclusiones. Ok, maestro, gracias. ¿Sí? Dale. Muy bien, jóvenes, pues les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Es un número mayor que la semana pasada. Ojalá que el próximo martes llegue ya a los 30 o a los 35 y así vaya subiendo la asistencia por parte de sus compañeros. Les agradezco mucho su asistencia y que tengan excelente semana. Igual. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta luego, maestro. buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, maestro, igualmente.